Ismael, ¿cómo andás? Tomamos unos Bien, todo mates. bien, ¿vos? Y acá, Ujú. con ganas de hablar de la actualización de Gaza al 25 de abril del 2025. Bien, hoy, independientemente de la actualización, que va a ser muy breve, eh, vamos a hablar fundamentalmente de por qué se dice que Israel está cometiendo un genocidio. En Palestina en general, pero en Gaza en particular. ¿Por qué la Corte Internacional de Justicia determinó algunas cosas relativas a eso? Vamos a aclarar un poco la cosa, pero sobre todo vamos a ver qué es lo que dispone la Convención para la prevención del genocidio, como para comparar, tipo, bueno, esto que se está haciendo está indicado como delito por la Convención, vamos a hacer como una especie de chequeo, por decirlo así, de delitos este, para verificar, y después lo vamos a verificar con la definición del autor de genocidio, que es este Rafael Lemkin. Y vamos a aclarar alguna otra cosa que nos parece muy importante porque queda fuera en la definición de la ONU. Para Lemkin es un factor clave y bueno, vamos a detenernos un poco en eso. Lo primero que vamos a decir es que a fecha de 24 de abril, o sea, a fecha de ayer, había 51.355 asesinados en Gaza, entre hombres, mujeres y niños, 50.000 niños con desnutrición aguda, y este es otro detalle. En cada actualización nosotros vamos a ir hablando de distintos detalles de este genocidio que son sumamente relevantes. En el momento hay 52.000 mujeres que están cursando embarazos, que están en distinta etapa, pero son 52.000 mujeres de las que están registradas en los hospitales que funcionan parcialmente. Y se producen 183 nacimientos por día en promedio, en una zona que, además de los bombardeos diarios, permanentes y abundantes que está recibiendo, eh, está sufriendo un bloqueo total de suministros. ¿Tá? Y en esto estamos hablando de combustible para el funcionamiento de los motores de los hospitales, alimento, suministros médicos para la actividad que desarrollan los hospitales, etcétera. ¿Tá? Recordemos que el bloqueo total fue implementado por Israel en la primera semana de marzo. Esas son las condiciones en las cuales están viniendo al mundo 183 niños y niñas por día en Gaza. Y la otra cosa relevante es que hay 11.800 secuestrados. Lo que dice Israel es que son detenidos, pero en verdad son secuestrados. No hay procedimientos, no hay procedimientos acordes a una detención, no hay orden, no hay un juicio, o sea, no hay un caso, no hay un proceso que indique que son sospechosos de algo. Son simplemente secuestros, es decir, toma forzada de personas en forma indiscriminada para ponerlos en los campos de concentración de Israel, porque aclaremos que en verdad estamos hablando no de prisiones, sino de campos de concentración cuando se trata de palestinos, ¿no? Es distinta la situación de detención que tienen los reclusos israelíes, en eso está clarísimo. Pero bien, primero que nada te confirmo que veo la placa a pantalla completa. Bien. Este, bien, y entonces vamos a meternos un poco en este tema. Lo primero que hay que aclarar es que si bien hay distintas organizaciones internacionales que han reconocido lo que está efectuando Israel en Gaza en concreto, es un genocidio, la Corte Internacional de Justicia, cuando Sudáfrica le presenta el caso, lo que dice es que Israel está en riesgo, por decirlo así, de cometer un genocidio y que entonces tiene que tomar acciones preventivas y le indicó en aquel momento una serie de acciones preventivas para evitar lo que en ese momento consideraba que era un riesgo de comisión de genocidio. Eh, Israel no tomó ninguna de esas previsiones, por lo tanto, incluso se podría decir que a nivel de Corte Internacional de Justicia, claramente Israel está cometiendo, juzgado por la ley, un genocidio. Ahora,
¿Cuáles son las características? Es decir, ¿qué es lo que define la ley, en este caso la Convención para la prevención y castigo del delito de genocidio? ¿Qué es lo que prescribe? Bien, cualquiera de los siguientes actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, son un genocidio, o sea que cualquiera de estas. Matanza de miembros del grupo, Israel lo está haciendo. Lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo, Israel lo está haciendo. Sometimiento, perdón, intencional del grupo a condiciones de vida calculadas para ejecutar su destrucción física, total o parcial, Israel lo está haciendo. Imposición de medidas destinadas a impedir nacimientos del grupo. Sí, Israel lo está haciendo porque, entre otras cosas, está bombardeando clínicas de fertilidad en Gaza. Entre las tantas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo impedir la entrega de suministros médicos y la asistencia regular al hospital de las mujeres que están cursando embarazos para sus controles periódicos, la imposición de no pasar, ya en el momento en que se permitía pasar algo de ayuda, de impedir y de dificultar en especial determinados insumos que están como enfocados a justamente la asistencia del embarazo. Y después, el último caso, traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo. Esto tal vez podría decirse que es lo más discutido porque en verdad yo sostengo que la detención arbitraria de niños para alojarlos en cárceles o en campos de concentración dentro de Israel es un traslado forzoso. Sin embargo, como no se produce a posteriori una adopción, que es de lo que a veces se trata, y una integración a la vida civil, por decirlo así, israelí, tal vez no se pueda hablar específicamente de esto, pero igualmente estamos hablando de que de los 5 delitos que están tipificados, Y hay cuatro que no tienen discusión ninguna. hay 4 que no tienen discusión alguna porque tienen prueba por todos lados, pero además no es que el genocidio es la comisión solamente cuando comete los 5. No, es Sí, cuando comete cualquiera de estos. alcanzaría con Solamente uno con solo. uno. Claro. Exactamente. Bien. Si te parece, vamos a la siguiente placa porque ahora vamos a ver los delitos que está cometiendo la Corte Internacional de Justicia. ¿Tá? Bien, el artículo 3 de la Convención contra Prevención y Castigo del Genocidio indica, define que los delitos que pueden ser castigados en virtud de la Convención, el genocidio, esto es un delito punible, conspiración para cometer genocidio, es un delito punible, instigación directa y pública a cometer genocidio, tentativa de genocidio, y acá viene el tema, complicidad en genocidio. Entonces, no solamente Israel, sino Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, los países de Europa, claro, sí, Uruguay, ¿ah? Porque todos los países de la ONU que, por ejemplo, hoy por hoy están intentando, por ejemplo, salvarse de la vergüenza y reconocer, por ejemplo, el Estado de Palestina, no le solicitan al Consejo de Seguridad de la ONU que implemente medidas drásticas, medidas de fuerza para evitar la comisión del genocidio. Entonces, en ese sentido, todos los países, todos los países que no solicitan esto y que no presionan por esto a nivel diplomático están en complicidad con el genocidio. Uruguay, Argentina, Brasil, porque también esto hay que aclararlo que es distinto, por ejemplo, de las acusaciones que haya hecho o las comparaciones que haya hecho Lula con de Netanyahu con Hitler. ¿Tá? Acá habría que revisar algunos casos como el de Colombia, que por ejemplo ya impuso un bloqueo de varios suministros al Estado de Israel. Entonces Colombia, por ejemplo, está en un estatus distinto, al igual que está Sudáfrica por haber presentado el caso. Incluso Turquía, que es el más polémico porque se habla de la venta de petróleo a Israel,
También lo que podemos decir es que Israel no ha podido avanzar en sus proyectos de reconfiguración, por decirlo así, de su red eléctrica, porque Turquía ya no le vende más cemento. Entonces no tiene la cantidad suficiente como para poder invertir en nuevas plantas de generación de energía eléctrica. Pero entonces, en el artículo 3, el quinto apartado, que es el de la complicidad en genocidio, la mayoría del mundo, la mayoría de los estados del mundo está cometiendo un delito flagrante y punible, según el artículo 3 de la Convención para Prevención y Castigo del Genocidio. Pero bien, ahora vamos a pasar a la siguiente, si te parece. Sí. Ahí está. Porque sería bueno ver la definición del autor, la definición de Rafael Lemkin. Esto lo extrajimos directamente, es una traducción del libro El gobierno del eje en Europa, en la Europa ocupada, que es el libro publicado en 1944, donde Rafael Lemkin define el delito de genocidio y además es un libro exhaustivo de 674 páginas, en la cual da todo tipo de ejemplos, como para que no quede la menor duda de a qué se refiere, incluso lo compara con otras tipificaciones que hablan supuestamente del mismo crimen, él explica incluso por qué, o sea, es un análisis sumamente exhaustivo que hace Rafael Lemkin sobre el tema. Acá no hay lugar a dudas, no cometió deslices, ni dejó pasar algo a la ligera. Bien, en el prefacio, Lemkin comienza diciendo que la práctica de exterminio de naciones y grupos étnicos llevada a cabo por los invasores, este es un término importante, es llamada por el autor, o sea, por él mismo, genocidio. El genocidio se efectúa a través de un ataque sincronizado en diferentes aspectos de la vida de los pueblos cautivos. ¿En qué aspectos? El aspecto político, social, cultural, económico, biológico, de existencia física, religioso y moral. Y acá me quiero detener en las puntualizaciones que hace sobre cada uno, porque hay algunas que parecen obvias y otras que no tanto. Y me interesa sobre todo hablar sobre esas que tal vez no lo sean tanto. Está claro que en el campo social, en el campo político, más o menos uno puede comprender de qué se está hablando incluso en el cultural y en el económico. Pero quiero detenerme en los últimos dos, que es en el campo biológico, en uno de los últimos que son el campo biológico y de la existencia física. Porque ahí es donde se juega un partido muy importante. Dice Lemkin acerca del caso en el campo biológico, y atiendan esto, mediante la despoblación y promoviendo la procreación por parte de la fuerza ocupante, que en este caso son los alemanes, en el caso que estaba analizando él, en el caso de Israel, en el caso son los israelíes, en los países ocupados. Entonces, mediante una política de despoblación y promoviendo la procreación de los ocupantes en territorio ocupado. Ese es el campo biológico en el cual se efectúa el genocidio. Y el campo de la existencia física, que es complementario, es introduciendo un sistema de, y atiendan esto, racionamiento por hambre, y esto lo escribe Lemkin en 1944, y mediante asesinatos en masa, que era, por ejemplo, lo que ocurría en los guetos, que eran campos de concentración insertos en ciudad, y en los propios campos de concentración, así como ocurre en Gaza y ocurre también en Cisjordania. Y también en Jerusalén hay que aclarar eso. Entonces, es importante esta definición porque es el aspecto en el cual se centra en la parte más dramática, pero le da un encare distinto, porque de lo que habla es la despoblación y la procreación, por otro lado, de la fuerza invasora, y por el otro lado habla de el sistema de racionamiento por hambre, pero después el asesinato en masa. Y a eso le llama el campo de la existencia física. Ahora, si te parece, vamos a la siguiente, porque queremos ahondar en estos dos aspectos. Bien, en esa época se utilizaba un término que al cual el término era desnacionalización, para describir parte de las actividades que hacía Alemania en los territorios que estaba ocupando. Lemkin pone la siguiente objeción y dice, desnacionalización era el término utilizado en el pasado para describir la destrucción, y esto es importante, de un patrón nacional. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo didáctico, lo del patrón nacional, pero quédense con el concepto.
El autor cree, sin embargo, que este término es inadecuado y aquí explica por qué es inadecuado. Porque no connota la destrucción de la, y presten atención a este término, estructura biológica, que está íntimamente relacionado con patrón nacional y lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a poner. No connota la destrucción de la estructura biológica. Y lo siguiente es, al no connotar la destrucción de un patrón nacional, no connota la imposición del patrón nacional del opresor. Esto es muy importante, se sigue hablando de patrón nacional, de patrón biológico, y ya vamos a ver qué es eso, pero el concepto es muy importante, o sea, es importante enfatizar en esto. Y justamente lo vamos a ver en la placa 5, donde acá directamente hasta con una cita del libro Mein Kampf de Hitler, Lemkin especifica a qué se refiere con esto y dice, en la página, si no me equivoco, 72, no, 100 y algo, es la primera página en la cual habla, el capítulo genocidio, es ahí donde dice esto. Dice, incluso antes de la guerra, Hitler concibió el genocidio como un medio, y acá viene de vuelta la cosa, para cambiar las interrelaciones biológicas en Europa a favor de Alemania. Las interrelaciones biológicas. La concepción hitleriana del genocidio no se basa en patrones culturales, sino biológicos. Cree que la germanización, que era lo que en ese momento Hitler estaba, los nazis estaban llevando a Alemania en los territorios que ocupaban, la germanización solo puede llevarse a cabo con el suelo, nunca con los hombres. Y acá es que se introduce un elemento que es clave para el genocidio, que es el suelo. Entonces tenemos por un lado el patrón biológico y por el otro lado el suelo. Y acá sí vamos a la diapo 6, si te parece, Nico, Sí. porque vamos a empezar a explicar cómo interrelacionan. Entonces el genocidio lo podemos entender en la concepción de Lemkin como un conjunto de acciones planificadas y coordinadas para afectar el patrón biológico y entonces hacer una reestructuración demográfica del terreno. Vamos a quedarnos con esto en mente y vamos a pasar a la diapo siguiente, donde tenemos una muestra de lo que es el patrón biológico. Todas las personas que están arriba tienen una misma característica, que es el color. Entonces, eso es un patrón biológico, es un grupo de personas que tiene una misma característica. ¿Por qué se le llama patrón biológico? Porque son personas. Son personas que al tener la misma característica, entonces conforman un patrón. Y ese patrón es biológico porque son personas, son seres vivos, son seres humanos. Podría ser patrón humano. Lemkin lo llama indistintamente patrón biológico y patrón nacional para que se entienda que de alguna manera hay una especie de sinonimia entre ambos. Ahora vamos a ver el patrón biológico B, que es el que está abajo, donde hay un color que cambia. Es decir, el patrón se ve interrumpido. Entonces lo que vemos es, alternan los amarillos con los celestes. ¿Tá? Entonces ahí lo que vemos es que directamente es un patrón biológico distinto. Por eso le pusimos patrón biológico B. Porque pese a que hay todavía individuos del patrón biológico A, el que haya tantos individuos del patrón biológico B indica que es un patrón biológico distinto, que además es un patrón biológico B, donde hay una mayoría. Hasta acá vamos bien. Este es el momento ideal para empezar las preguntas. Bien. Después la gente, como está pasando en otros videos, te va a preguntar en los comentarios, Exacto, porque sí. no puede hacerlo en este momento. A Exacto, mí, sin duda, y lo la vamos a única duda que responder. me generó es que veo el patrón A lo veo blanco y no amarillo, entonces pensé que tenía un Está problema bien. de daltonismo, pero saltando ese problema cromático, Ahí está. hasta ahora entiendo claramente. Está perfecto, bien. Entonces, ahora, este es el patrón biológico. Ahora vamos a pasar a la diapo 8 para entender la importancia del terreno. Bien, acá lo que vemos entonces es lo que describimos como nación A, esa línea que tiene irregular alrededor, intenta describir un terreno, o sea, un país, una nación. De hecho, en verdad, justamente por eso el objetivo de los nazis era destruir la nación, no el Estado.
Pues la nación engloba muchas más cosas. Y entonces acá tenemos, ¿no?, las distintas personas que utilizan distintos servicios que tiene su Estado que les posibilitan su existencia. Ahí hay una escuela, un banco, una fábrica, está la granja productora de alimentos. Pusimos ahí un edificio que podría ser perfectamente un edificio estatal. Lo que queremos decir es que para que un grupo, para que una nación, para que un patrón biológico sobreviva, tiene que tener un suelo. Y ese suelo tiene una serie de recursos a partir de los cuales ese patrón biológico genera justamente las características de nación, que es decir, las características de identidad, que es los idiomas que comparte, que son las características físicas, que son entre las más testimoniales, aclaremos. Estamos hablando de una lengua, de un pasado, de una cultura, de una tradición, de una forma de hacer las cosas, hasta de unos equipos de fútbol. Y me gustaría después enfatizar con los equipos de fútbol para ponerlo como ejemplo didáctico. Una persona acá ahora puede ser hincha del Galatasaray, pero claramente en Uruguay va a ser antes más hincha de Peñarol o de Nacional o de River o de Rampla, antes que del Galatasaray. ¿Por qué? Porque son equipos uruguayos y vive en Uruguay y estos equipos son parte de su tradición y de su cultura. Justo Galatasaray tocaste, no está. justo tocaste un tema que está buenísimo para hablarlo en otro momento con alguien vinculado al fútbol, que ahora está pasando que muchos niños de la edad de tu hijo son más hinchas del Barcelona y del Real de Madrid que de cuadros uruguayos. Tema a analizar, Exacto. un gran tema, para analizar Es el que efecto de eso. para mí es parte de cómo, de cómo distintos aspectos de la globalidad, de cómo hay un intento por parte de distintos, llamémosle instituciones, de convertir la globalización en un proyecto, digamos, de eliminación de las nacionalidades, que me parece que eso es algo que está generando grandes distorsiones a nivel mundial y, entre otras cosas, está generando genocidios, o sea, reeditando los capítulos de genocidio, porque ahora, por ejemplo, se habla de bombardear Irán porque no es una democracia, entre otras cosas, y por eso hay que bombardearlo. Se habla de las armas atómicas, pero hay otro tipo de cosas detrás. Pero bien, no quiero, No, quiero mantenerme acá. Vamos ahora a la diapo 9 para ver el patrón biológico en la nación B. Acá lo que vemos y es una parte muy importante. Lo que vemos es que ya el banco cambió de colores, de color celeste, la fábrica cambió de colores, de color celeste, la escuela, eso lo hicimos en forma deliberada, no es al azar. Mantuvimos el edificio de gobierno de un color distinto para que se entienda que en verdad los aspectos es el conjunto de instituciones, es el conjunto de instituciones, tradiciones, elementos constitutivos de la identidad, lo que posibilita la supervivencia del grupo en el terreno. O sea, esto no es en el aire, ¿tá? Pero a su vez esta definición, y por eso es que Lemkin cita muy específicamente ese pasaje de Mein Kampf, porque quiere especificar algo. Hitler dice, la germanización es con el suelo, no con los hombres. Y en un principio habla de que es el delito que comete la fuerza ocupante. ¿Por qué? Porque es predominantemente un crimen de colonización. Y el crimen de colonización de lo que trata justamente es de reestructurar el patrón demográfico. Es decir, cuando Rivera, en nombre de la clase patricia del naciente Estado uruguayo, mata a los charrúas en Salsipuedes, lo que está haciendo es afectar, no solamente ejecuta un exterminio, sino que es para tener un cierto tipo de control sobre el suelo, porque lo que entendían los patricios y los terratenientes en aquel momento es que los charrúas generaban todo tipo de disrupción en su actividad económica. Entonces ellos lo que querían era eliminarlos. En un principio lo que le dan dinero para que se los lleve a las Malvinas, para que los embarque a todos y se los lleve a las Malvinas. Eso también es un genocidio. Incluso si no hubiera matado a ninguno, es un genocidio. ¿Por qué? Porque lo que haría en ese caso, lo que hubiera hecho Rivera en ese caso, que finalmente no lo hizo, es quitarles el suelo que les permite la supervivencia que les permitía la supervivencia como nación charrúa. lo De la hizo de misma otra, forma, lo hizo de otra manera, digo, no lo hizo de la uh-huh. forma que se le propuso.
Exactamente, y eso es lo importante que es. ¿Por qué queremos introducir esta noción del terreno como parte constitutiva del patrón biológico? Porque, por ejemplo, si no, lo que uno puede entender de la definición de la ONU es que, bueno, pero entonces no hay problema con que los israelíes expulsen a los palestinos de Gaza. No, no se está cometiendo un genocidio ahí porque, bueno, y Donald Trump eh, fomenta esa discusión cuando dice, vamos a sacar a los palestinos de ahí, que tengan una mejor vida en otro lado, donde van a estar mejor y en Gaza vamos a hacer una ribera, un balneario hermoso en el cual... Y así se acaba el problema porque como se están peleando, Donald Trump lo pone como pelea de niños, entonces hay que separarlos, que ojo, esto está habilitado por la definición de la ONU, porque la ONU en ningún momento habla de la importancia del territorio como elemento constitutivo de la identidad de un pueblo. Quiero decir además que en función de no haber sido, de que este factor no hubiera sido puesto en la definición de la ONU, esto ha generado todo tipo de malentendidos, incluso de grandes estudiosos sobre la teoría de Lemkin sobre genocidio, acerca de este factor. Todos subestiman la importancia del terreno y eso es subestimar lo más básico, que es casi como subestimar el patrón biológico, que es qué papel juega el suelo en la supervivencia y en la conformación de la cultura de un pueblo. Porque vamos a entendernos, para nosotros, para los uruguayos, comer un asado es parte de una tradición, es parte de nuestra cultura. Si nosotros, por ejemplo, el día de mañana nos trasladan forzosamente a una isla maorí, por ejemplo, no vamos a poder comer asado. ¿Y eso por qué es? ¿Es simplemente porque Hernandarias colocó vaquitas acá que se empezaron a criar y no hubo un Hernandarias en las islas maoríes? No, es porque Uruguay es una pradera. Entonces, ¿qué es lo que crece más fácil en una pradera? Para dar proteínas, ganado. ¿Cómo lo hacen los maoríes? Con pescado. Entonces es distinto. Un maorí de la misma forma sufriría con respecto a sus tradiciones alimentarias acá. Entonces, espero que se entienda cuál es la importancia del terreno en la constitución de una nación. ¿tá? Y por qué es que justamente, y ahora si te parece, si vamos a la otra placa, que es la que muestra el mapa de destrucción de Gaza. Antes me hiciste acordar una cosita. Me hiciste acordar Mm, a los sirios que estaban refugiados en Uruguay, que la gente le decía que eran desagradecidos porque no valoraban. claro. Y, y todo lo que estás diciendo, uno se pone en el lugar de esas personas desarraigados totalmente de su territorio y no tener Exacto, empatía es terrible. exacto, porque además esto es lo otro, que es lo brutal, que es por ejemplo, que se equipare la emigración con el desplazamiento voluntario o el desplazamiento forzado. O sea, al no estar la noción del terreno en la definición de genocidio y al ser desplazada de la mayoría de las teorizaciones sobre genocidio, al no ser considerada, habilita esto, por ejemplo, que es esto tipo, vienen para acá un refugiado, porque eran refugiados, no es que habían emigrado, un refugiado son Habían estado en Guantánamo. claro. Entonces, son unos malagradecidos. Señores, no son unos malagradecidos, no quieren estar acá, quieren volver a Siria. Entonces, están acá en forma forzada. No, definitivamente no van a tener una tendencia a aceptar lo que se les da, porque entre otras cosas pasaron por el proceso traumático de que se los arrancara de su país, de sus propiedades, de sus lazos familiares. O sea, estaban pasando por un momento de shock, que en ese caso puede llevar años. Pero bien, para que veamos otro aspecto de la importancia del terreno, este es el mapa de la destrucción de Gaza desde octubre de 2023 a octubre de 2024, un año ¿tá? De destrucción. Quiero que vean esto, el de octubre de 2023 y el Ujú. de febrero de 2024 son los más diferentes entre sí. Lo que quiere decir que entre octubre y febrero de 2024 fue cuando Israel efectuó la mayor cantidad de destrucción sobre el terreno de Gaza, sobre su infraestructura civil. ¿ah? Los porcentajes, además que los estamos viendo, los podemos ver abajo, indican claramente que el foco de esa destrucción era deliberadamente la ciudad de Gaza
el norte de Gaza, donde está el campamento de refugiados de Jabalia, y en menor medida Khan Yunis, que es el territorio que está en el medio. Pero entonces, la ciudad de Gaza, que es la parte más densamente poblada de la franja, y el norte de Gaza, que es donde está el campo, uno de los campos de refugiados más grandes, ¿no? Que es este campo de refugiados de Jabalia, eran el objetivo central de esa destrucción. Pero entonces la ejecuta en el comienzo y después lo que hace es como aflojar el ritmo. ¿Por qué? Porque claramente la estructura, la falta de servicios y la destrucción de la estructura edilicia se iba a encargar de favorecer el trabajo a futuro de la eliminación del patrón biológico. ¿Se entiende entonces por qué es importante el terreno y por qué es importante para sobrevivir? Porque ahora, como el 90%, ya ahora, avanzando lo que estamos viendo, son números de 2024, habíamos visto que el 90% de la infraestructura civil de Gaza está afectada total o parcialmente. La población gazatí no tiene la infraestructura que necesita para sobrevivir en ese suelo, para sobrevivir como nación. Entendámonos, las mezquitas, la mayoría de las mezquitas fueron bombardeadas, la mayoría de la totalidad de las universidades, la mayoría de las escuelas, la totalidad de los edificios estatales fueron bombardeados. Entonces, la infraestructura civil, que es lo que le da sustento al patrón biológico, es de las cosas que los israelíes se encargaron de afectar primero. Entonces, vaya si será importante el factor del terreno para afectar el patrón biológico, que es el sostén de la vida. ¿Tá? Y es importante, y sobre esto quiero aclararlo con respecto a una conversación que tuvimos la otra vez, vos y yo, con un amigo, y que me pareció, porque se asemejaba a distintas conversaciones que he tenido en este tiempo con muchas personas, para aclarar algo, para citarlo incluso con un ejemplo que es este del fútbol, ¿no? Vamos a trasladarlo a eh, un ejemplo donde a veces se dan justamente muertes en función de las características del patrón biológico. Por ejemplo, hinchas de Peñarol matando a hinchas de Nacional o hinchas de Nacional matando a hinchas de Peñarol. ¿Por qué no constituye un genocidio cuando se está atacando a los integrantes de un grupo por ser integrantes de un grupo? Porque faltan varias cosas. Primero, vamos a suponer que los hinchas de Peñarol quieren ejecutar un genocidio contra los hinchas de Nacional. ¿Ah? Entonces, lo primero que tienen que hacer, no es necesario que volvamos, lo voy a hacer yo acá, es generar un conjunto de acciones planificadas y coordinadas. ¿Tá? Es decir, tiene que haber una planificación. Lo siguiente es que tiene que haber un ataque no solamente a los hinchas en forma aislada, sino a los hinchas en el contexto de los lugares en los que viven. Vamos a suponer que los hinchas están todos ubicados en el barrio, no sé, ponele de Villa Española o en el barrio de Peñarol. Entonces lo que hacen los hinchas de Nacional, lo que harían los hinchas de Nacional sería atacar la infraestructura civil que dificulta la supervivencia de esos hinchas de Peñarol en ese barrio. ¿Se entiende? La otra cosa es, lo que le va a interesar a los hinchas de Nacional, y que este tal vez es el aspecto más claro, el más evidente y el menos sopesado, es, los hinchas de Nacional no van a ir por el mundo matando hinchas de Peñarol. O sea, si hay un hincha de Peñarol en Oklahoma, como los hay, porque hay uruguayos en Oklahoma, no le van a interesar. Porque lo que le interesa al hincha de Nacional es afectar el patrón demográfico en el terreno. Y es un terreno específico que es el terreno de Uruguay. Por eso es que, por ejemplo, los nazis no se preocuparon, incluso, por ejemplo, se habla mucho de la alianza de los nazis con distintos árabes, ¿no? Con distintas autoridades árabes, ¿no? Son los sionistas intentando generar una inculpabilización de los líderes árabes y del mundo árabe en general. Y quedan tres Sin embargo, minutos.
3 minutos, sigo por Sí, las dudas. Sí. sí, sí. Hitler no se propuso matar judíos en el mundo árabe, que había por montones, hasta el día de hoy. ¿Ah? Él lo que se propuso fue, por ejemplo, sí impuso la lógica de campos de concentración en Hungría, pero no la impuso, yo que sé, por ejemplo, en Irán, donde supuestamente tenía alianzas. Hitler impuso la lógica de los campos de concentración en Polonia, que fue el país que invadió, ¿no? Entonces, no es en cualquier lado, es en un territorio y esa noción es vital para el concepto de genocidio. Si no lo entendemos, simplemente queda en un crimen de odio y en una matanza étnica, que es otra cosa, que es muy distinta, que no es un crimen de genocidio.